gustaría, antes de todo, agradecer la oportunidad de estar acá en la revista hablando. Me parece que es muy raro encontrar un espacio que se configure de esta forma hablando de estos temas, ¿no? Es como que siempre se utiliza mucho el recurso academicista y todo eso, y me parece como que es un espacio con mucha potencialidad. Entonces me gustaría empezar agradeciendo por el espacio y por la oportunidad, y nada, felicitar a todos que están armando este proyecto. Y bueno, como una presentación, yo me llamo Martina Davidson. Yo soy argentina, pero vivo en Brasil hace un montón, así que yo siempre digo, viste, si se me pianta una palabra en portugués o una expresión que pueda sonar un poco rara, es por eso, pero bueno, forma parte también de pensar en Latinoamérica sin fronteras, ¿no? Y bueno, así que bueno, no me voy a preocupar demasiado con eso. En mi formación es en biología, mi graduación. Después hice una maestría en bioética, ética aplicada y salud colectiva. Siempre me enfoco en la relación de los humanos con los animales, ¿no? O sea, los animales humanos y los animales. Y lo hago a partir de una perspectiva decolonial, o sea, de pensar críticamente la colonialidad y todas las consecuencias que tuvo la colonización en Latinoamérica. Y lo hago también a partir y a través del transfeminismo decolonial también, siempre de una forma crítica, pensando bastante en anticapitalismo. Y nada, es como esto es bastante ya es un resumen de mi vida académica. Pero quizás la parte más interesante, mucho más considerando el espacio, sería que me presente como militante y todas las cosas por las cuales yo milito. Yo soy una mujer lesbiana, entonces milito bastante por los derechos de las mujeres lesbianas. Soy transfeminista decolonial, y después creo que ya voy a poder hablar un poco más de por qué el transfeminismo y por qué me localizo en eso y me identifico con eso. También soy anarquista, o sea, tengo un compromiso político muy fuerte con el anticapitalismo, y milito en eso. Soy una militante en pro de la liberación animal, o sea, lucho para que los animales sean tratados de forma justa o lo más cercano de lo que puedo concebir yo como justicia. Y nada, me trato de siempre poner y reconocer los privilegios que tengo de raza y de clase. Por ejemplo, de tener acceso a una universidad, que acá en Brasil es una cosa bastante marcada por la clase, y mi cuestión del privilegio de raza, que también me parece que sea importante que lo ponga como para localizarme de forma identitaria, ¿no? En el momento, a partir del lugar donde hablo yo. Y es eso, me parece que, aparte de todo, saliendo un poco también de toda esta cuestión más clásica de la militancia, yo también escribo, me digo una poeta tipo amadora, aunque este año publiqué un libro de poesía acá en Brasil, poesía política, muy relacionada con mi cuestión bueno, descubrirme lesbiana y de luchar por mis derechos y mis existencias, la relación de eso con mi salud mental. Y también, obviamente, como hablo de yo y a partir de mi lugar, también hablo de los veganismos, hablo de la animalización y algunas otras cosas que creo que voy a poder desarrollar un poco más durante esta charla, esta conversación. Me parece que, o sea, la pregunta es re compleja, pero te la podría responder quizás de dos formas distintas que se conectan un montón. La primera sería a partir de la academia y a partir de lo que mi formación en biología me permitió pensar. Creo que hay pocas personas que se dan cuenta, o sea, más allá de lo crudo de las ciencias biológicas, la biología permite un cambio de paradigma, que sería a través y a partir de la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, como la teoría de la evolución es algo que dialoga con la filosofía, que nos permite ver la realidad de distintas formas. Principalmente rompe, ¿no?, con la idea de que existe un tipo perfecto, que Dios lo había creado, lo hubiera creado, y desvíos de ese tipo perfecto, ¿no?
lo que genera obviamente desde el punto de vista social discriminaciones, opresiones y así en adelante. Y lo que la evolución y la teoría evolutiva nos viene a decir es que en realidad la diversidad y la variación son una realidad del mundo vivo, o sea, es la realidad fundante de los seres vivos tal cual los conocemos. Y de esa forma me empezaba a cuestionar incluso desde el punto de vista teórico de por qué creamos jerarquías entre existencias si lo que me hacía diferente a una ballena y lo que la hace a una ballena diferente a un delfín es lo mismo, es como tiene el mismo fundante. O sea, no existe una justificación, digamos, científica para la discriminación hacia otras especies, ¿no? Entonces, quizás por ahí me viene un poco, no sé, quizás una fundamentación de mi antiespecismo. Y la segunda respuesta, que quizás sea la que más me abraza de alguna forma, la daría del punto de vista de que mi existencia es política, más allá de que yo no haya elegido eso, porque ser lesbiana ya es un desafío a todo lo que es la norma, ¿no? A todo lo que es las instituciones y todo. Pero es política mi existencia porque yo lo elegí así, porque yo no puedo ver injusticias políticas, inferiorizaciones morales y quedarme callada frente a eso. Y desde que empecé todo mi proceso de acercamiento con el veganismo, yo pasé a entender, ¿no?, el impacto de la violencia y las opresiones sobre los cuerpos de forma más profunda. Lo mismo me pasó cuando yo me entendí lesbiana, ¿no? Y también cuando yo empecé a ver compas negres, pobres, transexuales y de muchas otras identidades, sufriendo determinadas cosas y cosas diferentes en la sociedad por determinada identidad específica. Y a partir de eso me parecía y me parece que el transfeminismo se transformó casi como en algo innegociable, ¿viste? Que no lo podía negociar. Porque para mí los cuerpos que sufren, ¿no?, con la cis-heteronorma, con el machismo, con el racismo, con el capacitismo, el clasismo y todos los tipos o cualquier otro tipo de opresión, no tienen otra opción sino aceptar y articular las existencias con lo político. Y el transfeminismo sería ese camino, ¿no?, de cómo articularlas. Y al revés del feminismo hegemónico, que es ese feminismo europeo, blanco, de clase media, cis heterosexual, nos podemos permitir pensar en qué lugar ocupamos nosotros, ¿no?, les que no somos así. Y me parece por eso innegociable de alguna forma, porque se trata de asumir un compromiso político con las identidades que son oprimidas en esta sociedad occidental y otras en las cuales vivimos. Y a partir de eso, ¿por qué el transfeminismo también se me relaciona con el antiespecismo de muchas formas? Es porque me permitió pensar incluso en mi privilegio de especie. Porque yo, a partir del momento en que entendí que las existencias humanas son jerarquizadas también en el sistema de las opresiones, o sea, algunas existencias humanas son más oprimidas que otras, también me puso a pensar, y bueno, ¿y si alguien no pertenece ni a la misma especie? O sea, si alguien no es visto como humano, ¿no? ¿Eso significa que yo cargue con algún tipo de privilegio de especie? Y mi respuesta fue que sí, y fue más instintiva, como al principio, y nada, y se transformó en algo central a lo largo del tiempo, cuanto más fui estudiando y todo eso. Y por eso ahora me entiendo, ¿no?, antiespecista y transfeminista decolonial como cosas indisociables entre sí. Y nada, es como ese fue un poco mi camino desde la biología y desde mi existencia de por sí, o sea, es eso. Antes de seguir a esta pregunta, te comento lo que me decías anteriormente, ¿no? Es como que
La biología no es vista como un discurso, como la producción de un discurso, sino como verdades innegociables, verdades plenas y absolutas. Y como todo en el mundo que dialoga con la sociedad, aunque sean verdades temporarias, eh, y se elige eso y no se elige, por ejemplo, hablar de cómo la biología y la base fundante de la biología como la conocemos hoy es la teoría de la evolución que marca que la diversidad es la realidad del mundo vivo y que hay una diferencia marcante entre el discurso pura y meramente biológico como ser hembra, ser macho, ser intersexo y ser mujer, ser hombre, ¿no? O sea, cuando la biología dice hembra y macho, no quiere decir mujer y hombre, porque mujer y hombre son construcciones sociales. Y creo que eso es una gran falla. Y me parece siempre importante marcarlo como bióloga, ¿no? La importancia de producir una biología queer, ¿no? Que sea capaz de explicar todo ese mundo que no se explica en general, ¿no? Fabio Oliveira, que hizo todo un capítulo en un libro hablando sobre el especismo y lo que significaría el especismo, si es una discriminación, si no es una discriminación. Y a partir de bueno, un diálogo con Oscar Horta, con Iris Young, con otros autores, nos presenta la idea, ¿no?, de que el especismo es la opresión contra quienes no pertenecen a una determinada especie. ¿Y por qué es importante pensar en el especismo como una opresión y no como una discriminación meramente, ¿no? Porque la opresión existe aunque no exista una discriminación explícita. O sea, se puede dar de forma difusa, automática, naturalizada. No se da únicamente cuando alguien le pega a un perro, a una vaca, en un matadero o donde sea, ¿no? Es más complejo que eso. El especismo entonces se localizaría para mí como una forma de dominación, como una forma de opresión entre muchas otras, que compone un entramado, ¿no?, una red de, estructural de opresiones. Y una vez que puedo establecer eso, yo podría decir que el antiespecismo se relaciona mucho con el veganismo que defiendo yo, ¿no? Porque el antiespecismo se transformaría en una práctica, una lucha, una resistencia, ¿no?, contra el especismo que se da en muchas sociedades. O sea, se trata de una lucha contra toda una red opresiva, ¿no? Aunque tenga, y para mí sigue siendo necesario que tenga un foco específico en los animales, no humanos, ¿no?, pero que tenga la noción de que se encaja y que se localiza en el medio de una red de opresiones. Y el veganismo, y yo me refiero más a los veganismos en plural, para mí serían caminos para poner en práctica el antiespecismo. O sea, no serían fines en sí mismos, ¿viste? Pero se configuran como un compromiso por la liberación animal y se configura como un compromiso contra la opresión hacia los animales no humanos. De esta forma yo veo que el veganismo es un posicionamiento político que considera moralmente a los animales como merecedores de existencias que no son acometidas por discriminación, opresión, asesinatos de subjetividades, entre muchas otras, ¿no? Pero que a la vez entiende el lugar del especismo como opresión y por lo tanto lucha indirectamente, sin sacar de foco las existencias animales, contra todos los tipos de opresión. Incluso porque si no se hace así, se refuerza la posibilidad de que el especismo se configure de formas distintas a lo largo de la historia y de formas que pueden transformarse en poco reconocibles a los ojos de los humanos. Entonces yo veo como los veganismos como eso, ¿viste? Un camino práctico para la liberación animal y que depende de muchas otras variables para que se concretice de hecho la liberación animal tal cual la pensamos, ¿no? Creo que en primer lugar los feminismos decoloniales delimitaron la invención de la separación humano-no humano, humano-animal, que no existía en muchas sociedades de pueblos originarios, que no existían en muchas sociedades de pueblos originarios, no solo en las Américas, pero también en África y en otros lugares del mundo. Y a partir del momento en que se
localiza la invención y esa separación, ¿no? Humano, no humano, humano, animal, y muchas otras dicotomías que la colonialidad creó e implicó, es necesario pensar que a partir de eso se puede concretizar una jerarquía, que oprime a la persona o al ser que es inferior y que es considerado inferior moralmente. Por ejemplo, Lugones, ¿no? María Lugones, demarca que es la colonización que crea ese sesgo, ¿no? Humano, no humano, y que en la categoría de no humano no entraban únicamente los animales, pero sino también, por ejemplo, las personas racializadas, las mujeres, ¿no? Y es a través de esa dicotomía que se perfiló todo un sistema jerárquico, moral, político, social, en el cual la animalización de las personas, o sea, transformar a esas personas moralmente como animales, ¿no? Animalizarlas, se transformó, bueno, a animalizar qué personas, ¿no? Las personas humanas racializadas, las mujeres, las cis heterodiscordantes, las capacitadas, las discapacitadas, entre otros. Y eso era un recurso de inferiorización moral que justificaba la explotación y la violencia de todos los tipos, o sea, la violencia concreta sobre los cuerpos, las violencias epistemológicas cuando se asesinaron, cosmovisiones variadas, y así en adelante, ¿no? Y ahí ya, o sea, empezamos a pensar cómo la animalización y cómo es importante pensar el debate de la animalización como central y fundante también de otros tipos de opresiones, ¿no? Al delimitar un sesgo, ¿no? Un límite entre lo humano y lo no humano, cosa que no necesariamente existía en sociedades de pueblos originarios como los incas, ¿no? Que veían la pacha, o sea, todo lo que es vivo, ¿no? La pachamama, y la suyo, todo lo que es un resultado de la civilización, ¿no? Y de la propia civilización. Cuando, o sea, se impone ese sesgo, se impone ese límite entre lo humano y lo no humano en esas sociedades, se abre un espacio para oprimir. No estoy diciendo que en las sociedades de pueblos originarios no había violencia con los animales no humanos, pero sí que no se trataba de una opresión, porque se veían como parte del mismo grupo. Entonces no puedes oprimir a tu hermana, viste, por ejemplo, a una hermana mía lesbiana. Puedo reproducir sin querer algunas cuestiones, ¿no? Que pueden ser vistas como complicadas, pero en términos de oprimir, uno está hablando de otro tipo de relación, ¿no? Y siendo así, el colonialismo para mí es el fundador o uno de los fundadores de la opresión especista. Y por eso no puedo separar lo que los feminismos decoloniales o lo que la propia teoría decolonial propone de una lucha y un compromiso antiespecista, ¿no? Y finalmente, así para no hacerlo largo, también me parece que en términos de coloniales, o sea, el proceso de la colonización, es re importante entender también cómo los animales domésticos, ¿no? A los que se los llama domésticos, o sea, animales como las vacas, los cerdos, las gallinas, esos animales que se producen para la alimentación, consumo de los seres humanos, fueron usados como herramientas de territorialización, o sea, fueron utilizados como herramientas para ocupar el territorio. Entonces se creó incluso una situación en la cual los pueblos originarios sufrieron por la presencia de esos animales que estaban simplemente como herramientas para ocupar territorios en la guerra que se implementó entre pueblos originarios y colonizadores, y que sabemos que los pueblos originarios fueron asesinados en masa y fue un genocidio tremendo en la historia, quizás uno de los más grandes. Entonces, como para cerrar, los feminismos decoloniales para mí permiten estudiar muchas de las fundantes, o sea, las cosas que fundan el especismo, y nos permite estudiar un poco más del punto de vista del origen, del punto de vista de cómo se da en la práctica, las consecuencias del especismo. Entonces para mí va bastante por ahí, y me gusta pensar que se puede utilizar conocimiento que no necesariamente se produció para ser antiespecista, pero que hubo una producción de ese conocimiento que puede ser aplicado a eso, incluso porque hay muchas similitudes, hay muchas cosas parecidas.
como por ejemplo el recurso de la animalización como una justificación para la explotación y la violencia de personas que eran vistas como subhumanas, ¿no? Eh, También es una pregunta que me mueve en muchas direcciones y en muchos sentidos. Empezaría incluso por pensar si la palabra interseccional sería una palabra que utilizaría, es una cosa que vengo pensando hace un tiempo, pero igual muy teórico y muy, viste, filosófico de estar sola ahí pensando, viste, golpeándose la cabeza contra la pared. Así que bueno, nada más adjudicar la interseccionalidad y el concepto a los feminismos negros, que me parece que es siempre muy importante de marcar de dónde viene, ¿no? Y lo que se pretendía con eso, y nada, me parece importante en ese sentido. Pero yo diría que la lucha antiespecista debe estar asociada a la lucha por los derechos básicos de las minorías políticas, incluyendo al medio ambiente en esas minorías políticas. Una vez que, eh, ya hablando un poco de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que al entender el especismo como una opresión estructural que se entremea, o sea, que está todo el tiempo cruzándose con el racismo, el machismo, el LGBT y odio, el capacitismo, el cuerdismo, no puede ser combatido de forma separada, ¿no? Y de forma disociada de eso. O sea, si no se combate el sistema estructural opresivo como un todo, se mantiene la lógica en la cual el especismo es capaz de funcionar y que incluso puede reinventarse a lo largo del tiempo. Y más que eso, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la teoría de la diferencia de Walker, ¿no? Tipo, que dice que cuanto más alguien se aleja de ser un hombre cis, blanco, heterosexual, del norte global, más va a ser oprimido, ¿no? Es la realidad. De la identidad se pauta así con jerarquías. Entonces, ser humano y un tipo de humano específico, más todavía, ¿no? O sea, no son todos los humanos que ocupan la misma posición social, nos da un privilegio de especie. Y adentro de esa propia visión, ¿no? De que cuanto más uno se aleja de ese hombre blanco, cis heterosexual, como de lo demarqué anteriormente, ¿por qué no un animal no se puede incluir en ese pensamiento? Porque uno no puede pensar que un animal es un ser oprimido porque se aleja también en términos de especie de esa identidad creada alrededor de ese hombre blanco específico, ¿no? Y como la propuesta es abolir esa identidad de ese hombre blanco como un centro comparativo, ¿no? Con otras identidades que son moralmente inferiores en la sociedad. Para mí la política tiene que articularse para una lucha comprometida contra la jerarquía moral, ¿no? O sea, todas las jerarquías morales, todas las jerarquías políticas, incluyendo el antiespecismo. Y esa es apenas una de las respuestas que podría dar a la situación. Yo creo que también es un panorama complejo, pero, o sea, desde mi interno, ahora desde lo que siento yo ahora, viste, hablando, yo iría por ahí. Porque bueno, simplemente no lo veo como hacerlo de otra forma, ¿viste? Y nada, es eso lo que me queda. Bueno, eso también es una pregunta fuerte, porque en los últimos años de mi militancia antiespecista me vengo alejando mucho de la posibilidad de militar en grupo, en colectivas, bueno, en todas las formas de agrupamiento que uno podría sumarse para militar contra el especismo. Y me alejé mucho en realidad porque sentía que los veganismos que formaban parte de esa militancia lo hacían y se estructuraban mucho más en una cuestión con base en el consumo, ¿no? Entonces hay que comer determinadas cosas, hay que consumir determinadas cosas, y no pensaba críticamente cuestiones que tienen que ver con las opresiones estructurales, que tienen que ver con cosas como que me son muy importantes. Y más allá de eso, es muy alejado de los trabajos de base, o sea, es reelitizada, son siempre las mismas caras que ves, y no digo siempre las mismas personas, aunque también es siempre las mismas personas, pero siempre las mismas caras, o sea, es muy blanco, es muy cis heterosexual,
es muy rico, ¿no? Clase media, y eso es como que me molestó mucho, y creo que la militancia, digamos, vegana, entre comillas, en Brasil se estructura de esa forma, o sea, no me puede representar a mí. Y siento como que, o sea, eso es distinto de la Argentina en algunos puntos, porque en la Argentina hay más movida. En la Argentina siempre fue un país donde la gente tenía más conciencia política. De hecho, mirá las manifestaciones que hay en la Argentina todos los días, que tenés que ver en la radio, ¿viste? Donde hay piquetes para elegir qué ruta tomar. Cuando ves acá en Brasil que no existe esa cultura de la manifestación, ¿no? No existe ese trabajo de base popular, proletario, como los quieran llamar. Entonces ya hay una diferencia ahí, ¿no? De una movida, ¿no? De reconocer y saber cuáles son los derechos, y yo creo que hay un entendimiento como histórico mayor en la Argentina. Y como, donde hay más movida, para mí hay más posibilidad de que se encuentren espacios antiespecistas que se preocupan con la interseccionalidad, que se preocupan con la intersectorialidad. No me parece que sea todos los espacios en Argentina, me parece que hay espacios en Argentina que refuerzan la idea de un veganismo blanco, que usan recursos evangelizantes, ¿viste? Para transformar a las personas en veganos, incluso tienen esa idea, ¿viste? Medio de héroes, ¿viste? Yo te voy a mostrar la verdad, sin pensar que las personas pueden traer verdades distintas, que también pueden contribuir para una militancia que se dé de otra forma, a partir de otro lugar. Y también, ¿viste? Se usan recursos de culpabilización, de ser con que la gente sienta culpa y no más. Entonces no estoy diciendo que toda la militancia en Argentina antiespecista me recontempla y wow, qué increíble. Pero veo esa diferencia, ¿no? Como que en Argentina hay más espacios que se forman, incluso el grupo de lecturas, ¿no? Transfeministas y antiespecistas del ILECA, que por ejemplo se configuró como un espacio seguro y un espacio interseccional y un espacio que se puede pensar a partir y a través de personas, existencias, teorías diferentes, ¿no? Entonces eso veo como bastante la diferencia. No trate de salvar a alguien porque no necesitan que lo salve a alguien, o sea, pueden potenciarse solas las personas, y creo que eso falta un poco en los dos lados, pero creo eso, ¿no? Que en la Argentina hay como más esos espacios que se configuran, incluso de forma, digamos, no podría usar la palabra hegemónico, pero de forma, viste, contra el veganismo dominante, que es ese veganismo de mercado, ese veganismo blanco, ese veganismo nada más de hombres cis heterosexuales, y que de hombres así que no están preocupados en pensar en la colectividad, sino que están preocupados en encabezar una lucha que piensan que pueden encabezar, porque, o sea, ¿quién les va a reclamar el espacio, no? Los animales no humanos. Entonces sienten también ese, acá y allá siento como que sienten ese derecho de poder hablar y decir lo que quieren, porque de última se están dando voz a los que entre comillas no tienen voz, cuando en realidad obviamente sabemos que tienen voz, nada más no, esas personas no la saben escuchar y entender. Incluso me parece que la forma en la cual se configuran esos veganismos no blancos, muy androcéntricos y bueno, que cargan otras características, también acaban, por ejemplo, por utilizar discursos, los mismos discursos que opresores a lo largo de la historia utilizaron, ¿no? La animalización, por ejemplo, como un recurso para causar algún tipo de culpa o para conmover o para tratar de despertar algún tipo de empatía. Y esas comparaciones, analogías, tienen que ser hechas con mucho cuidado, porque no estás hablando con una sociedad que ya es antiespecista, estás hablando de una sociedad que está sometida por la cultura de la carne, que está sometida por el carnismo, aunque mucha gente la critica. Melanie Joy yo creo que aporta un montón con esa idea. O sea, estamos hablando de una sociedad que no ve como igual a un animal y a un animal humano. Y eso, o sea, eso rehiere y realeja a las personas de la causa, porque lo que están haciendo es reproducir que una lógica culpabilizante, una lógica de inferiorizar, vos no sos capaz de ver esto, yo te voy a mostrar la verdad, cuando en realidad las personas son capaces de pensar y producir las cosas. Y sí, obviamente, el veganismo y el veganismo, viste, más difundido, ese veganismo, es muy elitista, no es caro, ¿no? Es elitista porque
circula el conocimiento siempre dentro de los mismos grupos sociales porque no contempla a los otros. Y a partir del momento en que no contempla a los otros, es necesario hacer esa autocrítica, es necesario autocriticarse y pensar, bueno, queremos luchar para terminar con el especismo, lo vamos a hacer de cualquier manera para que, o sea, estemos nada más entre nosotros y ya está, o vamos a pensar de forma colectiva cómo estructurar eso con todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer eso, no? Y me parece que no preguntarse y no cuestionarse y no autocriticarse es una cosa muy seria que se hace en estos veganismos y que también se hizo durante mucho tiempo y se sigue haciendo en los feminismos que excluyen a un montón de subjetividades y un montón de identidades racializadas, neurodivergentes y así en adelante. Bueno, tengo, como podría hacer también una lista de un montón de mitos, voy a elegir tipo 2 o 3 como para desarrollar un poco más. Creo que uno de los centrales sería pensar que el veganismo es necesariamente una cosa de clase alta, o sea, una cosa de personas ricas. Y en realidad existe un punto en el cual eso no está equivocado. ¿Por qué? Porque los veganismos dominantes son los veganismos que se basan en el consumo como una práctica para validar su veganismo. Existen veganismos múltiples, como el afroveganismo, como el veganismo periférico, el veganismo popular, y eso para decir algunos, ¿no? El movimiento anarquista vegano, y otros tipos de veganismos que no aparecen tanto y de los cuales no se hablan tanto porque justamente están cuestionando cosas muy centrales y molestan más aún que ese veganismo dominante, blanco, el del cual hablamos en otros momentos acá. Y me parece que es eficiente, no solo porque el conocimiento es muy elitizado, o sea, se queda y circula nada más en un grupo de personas que tienen esa práctica salvacionista, colonialista, y es tremendo, pero también porque si uno piensa en veganismo como consumo, que es un poco la idea que está difundida, ¿no? Y que es contra la cual tenemos que luchar, si pensamos de esa forma, y vemos cómo los productos veganos y que llevan, viste, ese sello, viste, vegano, ese sello del conejito, viste, cruelty free y esas cosas, incluso todas en inglés, esos sellos lo que hacen en realidad es hacer con que esos productos se transformen en más caros, porque eso le da algún tipo de noción de un consumo ético, ¿no? Entonces, si vos querés consumir ético, tenés que tener guita, porque si no tenés guita no puedes consumir de forma ética. Parece que de alguna forma lo que queda popularmente es eso. Y tiene un sentido que quede, obviamente, si de alguna forma alguien te llega y dice, no, vos tenés que comprar la leche vegana de la marca X, y vos ves que esa leche cuesta, no sé, mucha guita, mucho, el doble, el triple, no sé, de una leche que vacuna, estás creando un sesgo clasista. O sea, los que pueden ser éticos, los que pueden ser veganos, son los que tienen guita para comprar ese tipo de productos. Y obviamente la agroecología y los otros veganismos vienen a decir, no, vos no tenés que consumir ese tipo de producto para ser vegano, sino que podemos hacer un pensamiento todo a partir de la agroecología, a partir de las plantas alimenticias no convencionales, a partir de el quiebre de la soberanía alimentar, que es una cosa que incluso para mí debería ser central en los veganismos y no lo es. Entonces ahí ya es un mito que tiene un fondo de verdad, aunque no sea una verdad aplicable a todos los veganismos. Entonces me parece que por ahí eso es muy eficiente en ese sentido, porque el conocimiento se elitizó, porque se crearon esos sellos que agregan valor en el mercado, ¿no? Y una serie de otras cosas. Incluso las personas ni saben muchas veces qué es un producto apto vegano, ¿no? Hay gente que me pregunta si yo como harinas. Entonces existe una situación como muy seria, o sea, me están preguntando si como harina, o sea, no, el veganismo no llegó a esa persona no tuvo posibilidad de entrar en contacto con eso y generar su propia opinión, ¿no? Después, otro mito que diría, o sea, que es más, digamos, común, ¿no? Es el de la necesidad y el del sabor, ¿no?
Y me parece que son argumentos generalistas, tipo re comunes, o sea, los escuchás mucho, ay, pero a mí me gusta mucho la carne, o tipo, ay, pero si no comes carne, tipo, te vas a morir. Y yo siempre digo, pero yo estoy acá, viste, estoy viva. Pero bueno, entonces creo que ahí, en esos mitos, nos sirve para pensar que la ciencia y la producción científica y el enfrentamiento científico de esos argumentos no es suficiente. Porque no adianta que le tiremos data de, viste, ay, no, porque la Organización Mundial de la Salud dijo esto, esto y esto, porque a la persona quizás eso no le va a tocar de forma suficiente, porque lo que conoce, porque la cultura de la carne es muy eficaz en eso, ¿no? Tiene una eficacia inmensa que es en alienar a las personas de determinados tipos de conocimiento. Y entonces es eso, ¿no? La cultura de la carne es eficiente no solo para desensibilizar a las personas, o sea, para que no sean más sensibles a la crueldad animal y todo eso, más todavía si son personas que habitan la ciudad, ¿no? Entonces esa separación entre el lugar donde se mata y el lugar donde se consume ya, viste, en un paquetito y otra, bueno, la industrialización ahí jugando, entrando en el juego, pero también es eficiente porque normaliza las prácticas. Las presenta como la única posibilidad y la cultura de la carne es muy eficiente en ese sentido. Entonces es un juego de fuerzas para mí que va más allá de la ética, entra en el campo cultural, en el campo del capitalismo, y la ética para mí entra obviamente como una herramienta de explicación, ¿no? Desde que, o sea, se pueda sensibilizar, que no sea culpabilizante. Entonces esa herramienta ética nos puede servir para poner jerárquicamente, por ejemplo, a alguien el sabor y el placer de comer determinadas cosas como menos importantes moralmente, ¿no? Que violentar a un animal no humano, ¿no? Entonces esa herramienta ética, y que no se construye a partir de yo te paso el conocimiento y vos me escuchás, pero se construye colectivamente, es la forma de combatir eso, ¿no? Y yo creo que son eficientes porque no se usan esos recursos, porque los recursos son colonizantes, siempre lo fueron y se siguen manteniendo dentro de esos veganismos de amplia difusión, que son los veganismos blancos, los veganismos ricos, androcentrados, cisgéneros y así en adelante. Y después, viste, una cosa que quizás no es un mito, pero que sí siento como que le va en contra, le juega en contra al veganismo, es el argumento de que cuando se lucha contra el especismo, cuando se quiere hacer a alguien vegane, ponele, se deja de luchar por situaciones y causas humanas, ¿no? Que son urgentes incluso. Estamos hablando de luchas por derechos humanos, por ejemplo, en un país como Brasil, donde se mata a una persona negra cada 23 minutos. O sea, desde que empezamos a charlar acá, ¿cuántas personas negras se habrán muerto, ¿no? Asesinadas por la mano del Estado. Entonces, de alguna forma, ¿no? Las urgencias que ponen las luchas de los derechos humanos, con necropolíticas en funcionamiento, o sea, con políticas diseñadas para matar, para terminar con esas subjetividades, para terminar con esos cuerpos que no se configuran en una norma, hace con que incluso yo pueda comprender el argumento cuando es utilizado por una persona que está todos los días con miedo cuando vuelve a la casa de morirse asesinado en la mano de un policía, ¿no? Entonces me parece que no puedo validar ese comentario, pero lo puedo comprender y es incluso una necesidad política que lo pueda comprender y entender de dónde viene. Entonces es eso, si tenemos un veganismo elitista que usa los mismos discursos de los opresores históricos, por ejemplo, al hacer comparaciones descuidadas entre animales en mataderos y el holocausto o muchas otras que podría citar acá, el veganismo termina por representar aquello contra cual luchan los movimientos sociales. Y ahí sí se transforma en una cuestión contradictoria. Parece que vos no puedes ser vegane si vos querés luchar querés formar parte del movimiento negro, porque los veganos, les veganes, no están utilizando discursos racistas. Entonces parece como que son cosas que no pueden habitar en el mismo lugar, en el mismo cuerpo. Y en realidad, ¿no? Lo ideal sería justamente, ¿no? Demarcar la necesidad de un veganismo comprometido con los movimientos sociales, que no sea, por ejemplo, racista, clasista,
cis homofóbico, cis LGBTI odiante, ¿no? Perdón, trans, LGBTI odiante, y que pueda luchar a la vez por los derechos humanos, por los derechos ambientales, veganismos que se pueden encajar en luchas, ¿no? Sin arrebatarles nada, o sea, sin sacarles nada. Porque parece que viste, o sos esto o sos aquello, ¿no? O tipo, si sos esto, le tenés que restar esto a tu lucha. En realidad no, la idea es mostrar que se pueden potenciar entre ellas. Entonces de ahí iría un poco la idea de que ese mito, ¿no? De que es una cosa u otra cosa no es real, porque, bueno, existen formas de potenciarse entre ellas y de no abrir mano, o sea, de no lanzar mano de algo por luchar contra el especismo, y sí, bueno, estructurar esa lucha en conjunto, en colectivo, y que se pueda, ¿no?, entrecruzar de distintas formas. Bueno, podría recomendar también a un montón de gente. Yo antes que nada, también recomendaría que se lean cosas que no necesariamente sean antiespecistas, pero que sí hagan críticas a la sociedad de forma tal que se puedan aplicar a un pensamiento antiespecista, ¿no? O sea, expandir un poco los horizontes, salir un poco de las mismas referencias de siempre, también leer a personas que militan, a fanzines, no únicamente a libros y artículos universitarios, ¿no? Que creo que también es un poco la idea de la revista, y bueno, me encanta también por eso, y flasheo por eso. Y recomendaría, bueno, algunas autoras que como Anaí Gabriela González, que también está en dirección del Instituto Latinoamericano de los Estudios Críticos Animales. Bueno, después voy a tirar algunas autoras, autores y autorix de acá de Brasil, así también se puede tener un conocimiento más allá, ¿no?, de lo que quizás se lee en español únicamente, aunque muchos estén traducidos. Algunas de ellas son María Clara Díaz, Fabio Oliveira, Daniela Rosendo, María Alicia da Silva, Talita Flor, que es una de las fundadoras del movimiento afrovegano acá en Brasil, Sandra Guimarães, que habla sobre no solo la cuestión que tiene que ver con el antiespecismo, pero también anarquismo y también sobre la causa palestina de forma muy fuerte. Tania Kunen, Marcia Cris, después personas que hablan en Instagram, como por ejemplo Afro Soul, Tapa Vegana, Movimiento Afrovegano, Silvio Lousada, ¿no? Y yo tiro estos nombres porque podría tirar un montón más, porque son personas que mueven, y justamente me parece que los veganismos en la dirección de lo que charlamos acá. Y eso es lo que me sensibiliza y eso es lo que me moviliza a decir, léanlos, léanles, ¿no? Y no solo a partir y a través de lo académico, pero que pueda ir más allá, que pueda significar leer un posteo en el Instagram de personas negras, personas lesbianas, personas que son calladas incluso, o que son puestas en segundo lugar incluso por los veganos, viste, blancos, androcéntricos, que están siempre con derecho a hablar, ¿no? O sea, Francione está siempre, viste, tiene siempre alto el ego, y todo el mundo lo lee, y bueno, sigan leyéndolo, me parece que, o sea, no es una lucha contra Francione, pero sí una necesidad decolonial, y a ella poniendo la decolonialidad en práctica, de leer otras voces, y voces que piensen de forma distinta, ¿no? Entonces leer el manifiesto transfeminista antiespecista, y nada, leer a personas que puedan pensar de una forma crítica sobre los veganismos y nada, sobre otras cuestiones que las interpelan también. Me gustaría agregar es que ponerse en esta posición de criticar al veganismo más difundido muchas veces es acusado de no ser vegano, no ser un posicionamiento vegano. Y a la vez, posicionarme como persona antiespecista muchas veces es visto por movimientos como los feminismos lesbianos, el anarquismo y otros espacios así que sean estructurados de formas quizás un poco más tradicionales, aunque no se traten de temas tradicionales. Es visto como que, bueno, vos no te importan las cuestiones humanas y te importan las cuestiones animales. Entonces yo siempre digo que ser esta persona vegana crítica
y que ocupa y que se preocupa con realidades de los derechos básicos humanos y del ambiente, es ocupar constantemente un no lugar, ¿no? Es ocupar este no lugar de no identificarte totalmente con un grupo, un colectivo vegano y no identificarte totalmente con un grupo en el cual la pauta antiespecista no es considerada. Entonces, ese no lugar es una cosa que yo estoy tratando de pensar, o sea, a lo largo del tiempo, es que ese no lugar tiene una potencialidad gigante para transformarse en el lugar, ¿viste? A partir de ahí, de esa crítica, ¿viste? De estar incluso, ¿viste? Entre uno y el otro, en estar, ¿viste? Ahí medio que esto no me convence mucho, esto tampoco, pero bueno, voy a seguir acá. Este no lugar en realidad quizás potencialmente se va a transformar en el lugar que va a poder, ¿viste? Sacudir las estructuras que oprimen de forma diferencial, obviamente, a las personas humanas y no humanas que existen, ¿no? Y al medio ambiente. Entonces, eso es una cosa que me gustaría agregar porque lo vengo pensando hace un montón y siempre lo pensaba a partir de mi lesbianidad, ¿viste? Y de lo que significaba ser lesbiana acá en el movimiento vegano, y después, ¿viste? Lo pude expandir un poco más al ver incluso que muchas personas con las cuales yo tengo una aproximación teórica, política, militante, se encuentran en la mismísima situación que yo, ¿viste? No saber dónde articularse o, ¿viste? Articularse en un grupo muy pequeño, en colectivas muy chicas, que es lo que incluso me acabó pasando a mí también. Entonces es una cosa que me gustaría agregar en el sentido también que no se sientan soles las personas, ¿viste? Que estamos juntas de alguna forma medio rara y que se está configurando todavía y que se configuran en espacios como este y en proyectos como este, ¿no? Que de alguna forma nos tiran posibilidades de conectarnos y de pensar críticamente juntos, ¿no? Entonces eso me gustaría agregar.